Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy contamos con la gratísima presencia de la doctora Rosario Espinal, que ustedes conocen, socióloga, politóloga, con quien vamos a conversar sobre la actual coyuntura en República Dominicana y vamos a echar una mirada también a lo que ha ocurrido en los Estados Unidos. Bienvenida Rosario, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Bien, bueno, terminó el año 2020, el gobierno va entrando, vamos a decir, ya en su primer año pleno, ¿verdad? Que sería 2021. ¿Cómo tú observas que se ha estado manejando el presidente Luis Abinader en su gobierno? Bueno, mira, hay que dar tiempo para que el gobierno evolucione. Las condiciones son muy difíciles. Gobernar en medio de una crisis tan grande como la que existe, pues presenta serias dificultades. El gobierno llega con facilidades en el sentido de que el PLD salió con una carga muy fuerte de señalamientos de corrupción y eso pues le da un margen al gobierno de Luis Abinader para poder maniobrar durante esta crisis. Entonces, el punto está en cómo el gobierno va a administrar una situación tan complicada. Hasta el momento, el gobierno no ha tenido que tomar grandes decisiones, porque básicamente lo que ha tratado de hacer es, pues, ir llevando la pandemia, digamos, con todas las complicaciones que eso tiene, pero con una población que de entrada le da apoyo al gobierno. Entonces, al entrar ya el año 2021, pues el gobierno va a pasar ahora a tener que tomar decisiones propias, no ya lo que heredó, no ya en términos de políticas que ya se habían Más establecido, allá de de prioridad. administrar la crisis, Sí, bueno, yo no creo que se puede hacer mucho más que administrar la crisis todavía. Lo que pasa es que ya para administrar la crisis el gobierno necesita su impronta, porque hasta ahora ha sido más bien el esquema de lo que encontró y, digamos, ir aprendiendo el manejo del Estado propiamente, pero ya en los primeros meses, digamos, en el primer trimestre de este año, se acaba ese ajuste, digamos, esos primeros 6 meses que concluirían digamos, en febrero, marzo. Entonces, en este primer trimestre del año va a concluir ese proceso de ajuste en el gobierno, un partido que tenía muchísimos años fuera del poder, y ya diríamos que para el segundo trimestre, sobre todo para el segundo semestre del año 2021, entonces ya comenzará a verse cuál es la impronta, cuáles son las características del gobierno, siempre en el manejo de la crisis, porque de la crisis de la pandemia y su secuela económica, no hay forma de salir en el año 2021. El año 2021 va a estar muy marcado todavía por la pandemia. sí. Bueno, uno ha visto, sin embargo, Rosario, señales que indican que de alguna manera este gobierno empezó distinto como habían comenzado otros cuando cambiaba de un partido a otro partido. Por ejemplo, el presidente ratificó a funcionarios importantes en el entendido de que se habían manejado bien sus asuntos de su cartera o de instituciones, por ejemplo, en la gobernación del Banco Central. Entendió que no era prudente hacer un cambio. No se cambió, por ejemplo, es una institución que quizás mucha gente piensa que no tiene el peso en lo económico. Por ejemplo, el Archivo General de la Nación se ratificó al profesor Roberto Casá. Y en otras entidades que se ratificaron a las personas que estaban en el entendido de que habían hecho las cosas bien. Es decir, no se procedió como muchas veces se procede cuando cambia de un partido a otro el Estado, que se cambia por cambiar. En este caso uno ve como mesura en eso, o por lo menos observo yo. Bueno,
Bueno, yo creo que las cabezas se cambiaron. El caso del Banco Central quizás fue más obra del sector privado que sectores del sector privado, sobre todo financiero, que deseaban una continuidad, una estabilidad en base a la continuidad. Yo creo que donde hubo a principio más, digamos, control fue en no hacer unas cancelaciones masivas de empleados del Estado. Yo creo que ahí ha habido mesura y creo que la mesura ha sido adecuada por un lado, en el sentido de que en medio de esta crisis de la pandemia y económica, pues mandar mucha gente a su casa, pues hubiese sido más complicado. Por otro lado, si se crean presiones, porque las bases del PRM pues quisieran acceder. Yo pienso que ya desde hace como, digamos, como desde diciembre, como hace un mes más o menos, comienza a verse un poco más el despido de empleados del gobierno anterior o de los gobiernos anteriores, muchos vienen desde hace 16 años, y la entrada de nuevo personal. Yo pienso que en los próximos meses se verá eso. O sea, yo creo que el PRM ya eventualmente va a ir posicionando a su gente, y es entendible y es inevitable que lo haga. Pero con el pasar de los meses pienso que se va a ver más. Yo creo que las cabezas se cambiaron y los segundos en muchos ministerios, pero creo que va a seguir el cambio en la medida en que ya el PRM se va ajustando, también porque los que estaban eran los que conocían la administración pública, porque el PLD tenía muchísimo tiempo en el poder. Entonces yo creo que en los meses próximos se va a ver un poco más de eso, porque hay que asumir que el PRM tiene gente. O sea, asumir que no va a hacer cambios es asumir que el PRM no tiene militantes, no tiene, o sea, no tiene cuadros políticos, y el PRM tiene cuadros políticos. Entonces, esos cuadros políticos pues van a demandar entrar al Estado. Sí, vamos a Y una primera pausa y volvemos. Bueno. Sí, sí. Rosario Espinal es nuestra invitada de este día. ¿Tú ibas a acotar algo antes de que fuéramos a la pausa? Sí que lo que hay que observar hacia adelante no es que salgan los PLDistas y entren los PRMistas. Yo creo que eso se va a ir dando con el tiempo. Lo que hay que observar, porque ya eso sí es estrategia política del nuevo partido en el poder, es qué van a hacer con el tamaño del Estado. El mismo PRM criticó en el pasado, y mucha gente ha criticado en el pasado, el tamaño del Estado, es decir, la cantidad de empleados, de la empleomanía pública. Entonces, si se parte de la necesidad de hacer eficiente el Estado, la eficiencia estatal consiste en que el Estado tenga los empleados que realmente necesita y que esos empleados sean eficientes, rindan su fruto. Entonces, en ese aspecto es donde el PRM eventualmente va a tener un desafío, si es capaz de desmontar cuánto va a desmontar la empleomanía estatal. Eso será un poco difícil. No sé si tú viste que el ministro de Administración Pública mandó a hacer una indagatoria con una empresa especializada en investigación, y finalmente dijo, bueno, las personas que fueron incluidas en la carrera administrativa en el pasado gobierno, en su mayoría, un porcentaje de más del 90%, se hizo de manera correcta, de manera que ese personal no va a ser tocado. Entonces no hay tantos puestos como para, ¿verdad? Por un lado desmontar, eliminar y al mismo tiempo incluir a gente del PRM es un desafío, y en medio de esta crisis más. Claro, no, yo sé que es complicadísimo, yo sé que es complicadísimo. Lo que estaba señalando es
que sí es un aspecto de políticas públicas. O sea, ¿qué va a decidir el PRM? Es una situación difícil para el PRM, porque si el PRM dice, bueno, vamos realmente a reducir el tamaño del Estado, que es una postura de políticas públicas, vamos a reducir el tamaño del Estado. Entonces, o se quedan PRMistas fuera, o se sacan a todos o muchos, digamos, de los que no están en carrera administrativa. Tremendo O sea, problema. hay que preservar a los que están en carrera administrativa porque, según han dicho incluso las mismas autoridades nuevas, fueron seleccionados adecuadamente. Entonces, con los que no están en carrera administrativa, que digamos son los vulnerables, los más vulnerables, entonces ahí, bueno, vienen muchos empleados del gobierno anterior, de los gobiernos anteriores. Entonces, ¿qué hace el PRM? Mantiene eso también, saca eso y entra los del PRM, o sigue la carrera que ha habido, que es de aumentar la empleomanía pública. Eso es un reto que tiene el PRM. Yo no sé lo que va a hacer al final, Muy pero difícil. si no, es muy difícil la situación. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer eso en un país donde el sector privado te cree muchos empleos, donde el sector privado te cree muchos empleos aceptables, con salarios aceptables, en condiciones aceptables. Eso no es el caso en la República Y Dominicana. menos en este momento. Bueno, y en este Lógicamente. momento mucho menos. Mucho menos, no es fácil. Bueno, Porque, hay porque otro aspecto que me gustaría saber tu punto de vista. Bueno, hay dos desafíos para el gobierno. Uno es lo del Código Penal. Ya el presidente ratificó, reiteró su posición de que está a favor de las tres causales, que esa es la posición oficial del partido de gobierno, no la ha cambiado. Hay una gran presión. Ahora mismo la conferencia del episcopado emitió una carta durísima. Se sabe que hay muchísima presión, que hay cabildeo. De hecho, lo que se sabe es que para la selección de los próximos jueces del Tribunal Constitucional, la Iglesia está presionando y los sectores conservadores para que sean elegidas personas cónsonas con la visión de la Iglesia. Para si pasa en el Código Penal que se aprueben las tres causales, entonces ellos tratar de eliminarla en el Constitucional. Eso es un aspecto. Lo otro es también que el PRM ha echado o el gobierno, una primera batalla en base a una promesa que se hizo en campaña de poner o tratar de frenar la impunidad y frenar la corrupción. ¿Cómo tú piensas que en esos dos aspectos se está manejando el gobierno? Bueno, con respecto al primer punto que planteas, yo voy a hacer referencia a Argentina. Argentina es el país del Papa Francisco. Cuando el Papa Francisco era arzobispo en Buenos Aires, Argentina, el Congreso de Argentina y luego la presidenta en ese momento promulgó la ley, aprobó el matrimonio igualitario. Ahora, en esta ocasión, es el Papa Francisco, un argentino. Y Argentina, el Congreso y luego ya el presidente han aprobado una ley que establece el aborto voluntario durante las primeras 14 semanas del embarazo, es decir, sin atribuir causa. Es una decisión que toma la mujer embarazada, la persona embarazada. Entonces, si eso ocurrió en el país de donde es el Papa Francisco, y si en Italia, donde está ubicado, digamos, el Vaticano, aunque el Vaticano tenga su relativa independencia, pero es un territorio, digamos, es rodeado de Italia, existe también eso del aborto voluntario en las primeras 14 semanas. Entonces, lo que se está peleando, lo que las iglesias están peleando en la República Dominicana es algo sumamente arcaico, sumamente arcaico.
Los políticos dominicanos, los legisladores dominicanos, los presidentes dominicanos nunca han tenido un mínimo de compostura civil, de compostura política, de compostura laica, que es para lo que son electos. Los legisladores no son electos para ser pastores ni para ser curas, ni nada de eso. Son electos para representar una comunidad de habitantes de un país donde coexisten personas con diversos credos religiosos, personas ateas, personas agnósticas, personas de todo tipo, con todo tipo de circunstancias. Todos los países económicamente desarrollados y que tienen democracias tienen el aborto voluntario en las primeras 14 o 12 semanas. En la República Dominicana, lo que se está discutiendo son 3 causales. Una, cuando está en peligro la salud de la madre o la vida de la madre. 2, en caso de violación e incesto. 3, en caso de malformación incompatible con la vida. Se equivoca el comunicado del episcopado, reciente, cuando dice que es un aborto por cualquier defecto que tenga un embrión o un feto. No, no es cualquier. En el caso dominicano lo que se está discutiendo es cuando es incompatible con la vida y por tanto ya se ha probado científicamente y se interrumpe el embarazo. Cuando hay riesgo de vida para la madre o de salud para la madre. Y tercero, el caso de violación e incesto. Yo quisiera que alguien desde el punto de vista teológico pudiera probar si un embarazo producto de incesto o violación fue obra de Dios. Yo quisiera que teológicamente alguien pruebe que un embarazo producto de violación o incesto fue obra de Dios. Porque si fue obra de Dios, entonces no sé de qué Dios están hablando. O sea, por lo menos es un Dios sumamente extraño. Si una mujer no puede tener la opción, porque de lo que se está hablando es de causales que le den la opción a la mujer. Si una mujer es violada y quiere seguir con su embarazo, puede seguir. Ahora, lo que se está pidiendo es que se le dé la opción a la mujer de decidir. De decidir. Sí, de decidir, es simplemente eso. Si una mujer está embarazada y corre el riesgo de morirse y quiere correr el riesgo de morirse, pues lo corre. O sea, lo que se está pidiendo son 3 causales para que la mujer tenga la posibilidad de decidir si quiere continuar con un embarazo aunque corre el riesgo de morirse. Si quiere continuar con un embarazo aunque sea producto de un incesto o violación. Si quiere continuar con un embarazo aunque sepa que esa criatura no va a vivir después de dar a luz. Entonces, es solamente el derecho a decidir en esas 3 condiciones lo que se está discutiendo en la República Dominicana. Que las autoridades religiosas de la Iglesia Católica y de las iglesias evangélicas estén en una campaña contra eso muestra 2 cosas. Su posición en contra de los derechos de las mujeres y, por otro lado, su excesiva politización para controlar el Estado y para controlar las políticas públicas. Vamos a una pausa. Cuando volvamos, vamos a tocar brevemente el tema de la corrupción y me gustaría que también nos digas algo de lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Somos Grupo Acento, acento.com.do y Acento TV. Hacemos contenido informativo y de entretenimiento con la mayor calidad posible. Con tu colaboración, podremos continuar con nuestra labor en el periodismo independiente. Puedes apoyarnos sumándote como un miembro exclusivo de nuestra plataforma. Solo tienes que ir al botón de unirse, que está justo al lado del de suscribirse, y ahí se desplegará la lista de colaboraciones. Puedes optar por la colaboración plata, por $9.99 mensuales. A cambio, tendrás insignias especiales en el chat y acceso anticipado a nuestros videos. Con la colaboración oro, tendrás insignias especiales, acceso anticipado a videos y videos del detrás de cámara de los diversos programas por tan solo $19.99. Con la colaboración Platinum, por $29.99,
tendrás todos los beneficios de los niveles anteriores, más mención de tu canal en la descripción de nuestros videos y al final de cada video. Puedes cancelar tu colaboración en cualquier momento. Contamos contigo. Somos Grupo Acento y junto a ti seguiremos haciendo la diferencia. Rosario Espinal es nuestra invitada de este día. Rosario, ¿cómo tú observas los esfuerzos que ha estado haciendo el Ministerio Público, digamos que con el aval del Ejecutivo, para llevar a cabo estas investigaciones sobre posibles hechos de corrupción? Mira, la lucha contra la corrupción es sumamente difícil. Y es muy difícil desde el punto de vista administrativo y es difícil desde el punto de vista judicial. En países como la República Dominicana, donde la corrupción es sistémica, es decir, siempre ha estado ahí en todos los gobiernos. El gobierno que se proponga combatir la corrupción tiene que hacer dos esfuerzos conjuntos. Uno, administrativo, es decir, controlar la corrupción dentro de su propio gobierno. Ese es un reto en el que han fracasado todos los gobiernos dominicanos. Vamos a ver cómo le va a este. Yo no puedo decir nada en este momento porque apenas comienza el gobierno. Desde el punto de vista judicial, se presentan los siguientes retos. Hay tres posibilidades. Una posibilidad es que se haga un amaraco de hacer justicia y que luego no se haga nada. Otra posibilidad es que se haga una justicia selectiva, es decir, se ubiquen 2 o 3 casos que tienen resonancia política y que solo se sancionen esos casos. Y tercero, la otra opción es que realmente se haga una justicia completa, pero son tantos los casos que habría que atender o perseguir si se hiciera una justicia ya más completa, que prácticamente escapa a las posibilidades del Ministerio Público, porque eso significa buscar todos los casos de corrupción del gobierno pasado, del antepasado, del de antes del antepasado, etcétera. Y pues se le haría imposible, en términos materialmente reales. Imposible. Materialmente imposible salir a buscar muchos de los corruptos de todos los gobiernos. Entonces, como eso es materialmente imposible en un país, o sea, desde el punto de vista del Ministerio Público, buscar tanta gente que ha estado involucrada en casos de corrupción, entonces el combate a la corrupción termina siendo selectivo. No es solo en la República Dominicana, es que lo vemos en Perú, es que lo vemos en Ecuador, es que lo vemos en Brasil, ¿fue Odebrecht el único caso de corrupción en Brasil? No. Brasil es un país con muchísima corrupción a muchos niveles y con una larga historia. Entonces, al final, lo que sucede es que o lo que se hace son, digamos, amaracos, y no hay buenos resultados, o lo que se hace es una justicia muy selectiva donde se ubican 2 o 3 casos resonantes. Vamos a ver qué ocurre en la República Dominicana. Yo desde el principio que me han preguntado sobre este tema he dicho que yo no voy a hacer pronósticos. Que no voy a hacer pronósticos porque yo no sé lo que va a pasar. Yo no sé en qué va a parar esto. Casi sería jugar a la adivinanza. Sí, es muy difícil, porque yo no sé si esto va a terminar en amaracos de escándalos publicitarios o si va a terminar en algunos casos de sanciones, porque lo que sí no creo es que realmente se va a hacer una justicia completa, es decir, donde se van quiénes son los corruptos en el gobierno de Danilo Medina, en el gobierno de Leonel Fernández, en el de Hipólito Mejía, en los de Balaguer, o sea, todo no, tendría que irse casi al principio de la República. Rosario, Estados Unidos. Terminado el gobierno de Trump con todas las perturbaciones, pero ya se sabe que tiene que dejar a la Casa Blanca. ¿Tú piensas que ya eso se irá poco a poco olvidando? ¿O es una situación que Estados Unidos tendrá que tratar de enfrentar porque ha quedado muy dividido, muy dolido, muy lacerada esa sociedad?
Estados Unidos siempre ha estado muy dividido. Lo que ha hecho Donald Trump desde la presidencia es incitar, instigar esa división. O sea, Donald Trump no creó esa división. Lo que pasa es que es un presidente que la instigó. Alentó. Entonces, totalmente. O sea, permanentemente. ¿Por qué? Él la alentó porque Donald Trump, para mantenerse en el poder, necesitaba constantemente validar su poder y su base electoral. Entonces, para validar su poder en su base electoral, él era un personaje fabuloso. ¿Por qué? Porque él puede hacerlo solo. Y él utilizó un mecanismo, él utilizó las redes sociales. Él no necesitó intermediar, él no necesitó ni siquiera el partido. Él mismo construyó su base electoral y él mismo mantuvo su base electoral. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él explota lo que él ve que son reales divisiones en la sociedad de Estados Unidos, en torno a clase social, en torno a raza, que son los dos principales clivajes políticos. Y podríamos agregar el tercero, la religión. Pero como Donald Trump en sí mismo no era un personaje religioso, que no tenía tradición de eso, él lo hacía a través de políticas como el caso del aborto, como o sea, situaciones, nombrando jueces en las cortes, incluida la Suprema Corte, que los sectores blanco conservadores querían para que revierta medidas del aborto, para que El Partido Republicano tendrá que deshacerse de Trump, o tú piensas que puede convivir con Trump, el Partido Republicano. Bueno, va a ser muy difícil convivir con él. El Partido Republicano tiene o que tratar de distanciarse de Donald Trump o que seguir abrazado a Donald Trump. Son sus dos opciones. Son sus dos opciones. Trump se ha clavado su propio cuchillo ahora mismo, porque él ha sido copartícipe de un evento que incluso sectores republicanos rechazan. O sea, él pudo haberse ido tranquilo, pudo haber hecho su escándalo de fraude electoral, que no es más que otro invento de él, de los muchos que él se inventa, pero él pudo haber su invento. ¿Qué creen eso? En República Dominicana se inventan siempre un fraude electoral y hay un segmento amplio de la sociedad dominicana que piensa que se hizo un fraude electoral, aunque no se haya hecho. Entonces la gente tiende a creer en esas ideas de que hay fraude, de que me engañaron, etc. Entonces él pudo haber montado su espectáculo de fraude electoral, pero sin llegar al extremo que se llegó con el Capitolio. Entonces él se hubiese ido en mejor posición. Ya él se clavó su propio cuchillo. Entonces, como él se clavó su propio cuchillo, a quien más le conviene ahora deshacerse, paradójicamente, el Partido Republicano tiene un serio problema, porque el Partido Republicano tiene que buscar la forma de deshacerse de él para poder seguir adelante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que Donald Trump moviliza una gran base conservadora, porque él fue quien las animó. Porque fíjate, Barack Obama cautivó las fuerzas progresistas, pero Barack Obama no movilizó como presidente desde el poder a las fuerzas progresistas. Barack Obama no las movilizó. Donald Trump cautivó las fuerzas conservadoras durante el proceso electoral y durante su presidencia, pero además de cautivarlas, las movilizó. Por eso ocurren actos como lo del Capitolio. Entonces, ahí es el lema del Partido Republicano, que Donald Trump es importantísimo porque es el que le cautiva y le moviliza su base electoral. Pero por otro lado, sus características como político ponen en riesgo ciertas formalidades del orden institucional de Estados Unidos.
Muchas gracias, Rosario. Como siempre, tus ideas nos dan muchísima claridad. A ustedes también igual, amigas y amigos. Gracias y no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.